nombre es Raúl Andrés Cadaví, estudio Ingeniería Industrial en el CEA Valledupar y voy a realizar un resumen de dos temas tratados en el curso de legislación laboral de la unidad 1 de la primera unidad. El primer tema se llama obligaciones y prohibiciones del empleador y obligaciones del trabajador. Entre las obligaciones del empleador encontramos dar al trabajador los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de sus actividades, prestar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección contra accidentes y enfermedades personales, prestar inmediatamente los primeros auxilios en caso de accidentes o enfermedades, pagar la remuneración pactada en las condiciones y periodos y lugares de convenio, respetar la dignidad personal del trabajador. Las prohibiciones del empleador: no puede hacerse deducciones, retenciones o compensaciones de acuerdo a los artículos del Código Sustantivo del Trabajo. Imponer a los trabajadores obligaciones de carácter político o religioso. Autorizar cualquier acto que afecte o restrinja los derechos de los trabajadores o que ofenda su dignidad. Limitar o presionar a los trabajadores en el ejercicio de sus derechos de asociación. Obligar al trabajador a que compre mercancía o víveres en los almacenes que el empleador quiera. Obligaciones del trabajador: acatar y cumplir las órdenes del empleador o sus representantes, conservar el buen estado de los instrumentos y útiles que hayan sido facilitados, hacer buen uso de la materia prima, guardar rigurosamente la moral de las relaciones con sus superiores y compañeros. Prohibiciones del trabajador: entre las prohibiciones que el trabajador encontramos sustraer de la fábrica los útiles de trabajo, las materias primas o productos elaborados sin permiso del empleador, presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo influencia de narcóticos, faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso del empleador, usar los útiles o herramientas suministradas por el empleador en objetivos distintos de trabajo contratado, disminuir el ritmo de ejecución del trabajo. El salario: en el segundo tema vamos a ver el salario y sus elementos constitutivos. El salario es la contraprestación que recibe el trabajador por su servicio. El empleador y el trabajador pueden convenir libremente el salario en sus diversas modalidades: mínimo, integral, en dinero y en especie, o según la forma de pago por unidad de tiempo, por hora, semana, quincena, pero respecto siempre el salario mínimo legal o le fija el pacto, convención colectiva y fallo arbitral. Existen dos tipos de remuneración en materia laboral: la ordinaria y la extraordinaria. La ordinaria implica la suma fija o variable que se gana el trabajador, y la extraordinaria implica los pagos adicionales con horas extras, dominicales y recargos nocturnos. Los elementos constitutivos del salario: viático. Según el artículo 130 del Código, los viáticos permanentemente constituyen salario en aquellas partes destinadas a proporcionar al trabajador manutención y alojamiento, pero no en lo que solo tengan por finalidad proporcionar los medios de transporte o los gastos de representación. Los viáticos accidentales no constituyen salario en ningún caso y son aquellos que se dan con motivo de un requerimiento extraordinario, no habitual o poco frecuente. Denominación del salario: según el artículo 133 del Código, el concepto genérico del salario se divide en jornal y en sueldo. El jornal del salario estipulado por días cuyo periodo de pago no puede ser mayor a una semana. El sueldo es el salario estipulado por periodo mayor a un día cuyo periodo de pago puede ser mayor de un mes. Prestaciones de los salarios: entre las prestaciones de salario encontramos: se le prohíbe al empleador vender sus trabajadores mercancía o bienes a menos que cumplan con estas condiciones. Otorguen libertad absoluta del trabajador para hacer sus compras donde quiera. Queda prohibido y se tiene por hecho el pago que se haga en lugares de recreo, expendio de mercancía o bebidas alcohólicas, a no ser que se trate de trabajadores establecimientos donde se haga el pago. Según el artículo 149 del Código,
El empleado no puede deducir, retener o compensar suma alguna del salario, sin orden suscrita por el trabajador. Para cada caso sin mandamiento judicial, salario mínimo se define como salario mínimo el que todo trabajador tiene derecho a recibir para atender a sus necesidades normales y a las de su familia, en orden material y moral y cultural. El salario mínimo legal es el fijado por la ley. El salario mínimo convencional es el fijado en virtud de negociación colectiva en las empresas. Salario integral. Según el artículo 132 del Código, cuando el trabajador devenga un salario ordinario superior a 10 salarios mínimos legales mensuales, valdrá la estipulación escrita de un salario que, además de retribuir el trabajo ordinario, compense de antemano un valor de representación de cargos y beneficios tales como el correspondiente al trabajo nocturno, extraordinario, dominical y festivo, el de primeras legales, extralegales, las cesantías y sus intereses, subsidios y suministros en especie, y en general las que se incluyan en dicha estipulación, excepto las vacaciones. Salario en especie constituye toda aquella parte de remuneración ordinaria y permanente que reciba el trabajador como contraprestación directa del servicio, tales como alimentación, habitación, vestuario que el empleador suministra al trabajador. El salario en especie debe valorarse expresamente en todo contrato de trabajo, a falta de estipulación o de acuerdo sobre un valor real. Se estima parcialmente sin que se puede llevar a construir y conformar más del 50% de la totalidad del salario. No obstante, cuando un trabajador devenga el salario mínimo legal, el valor por el concepto del salario en especie no podrá ser el 30% del salario total devengado. Bueno, tutores y compañeros, esto es todo. Espero que le haya quedado una pequeña enseñanza. Muchas gracias.